Hola, buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí, en particular en la UNAM. Siempre es un placer regresar a ver a viejos amigos. Perdón, Arturo, que te volteé a ver. José Luis, amigos más recientes. Y les quiero comentar nada más que ayer me habían pedido que si daba la charla en inglés porque estaba Kelso, el profesor, decidimos que iba a ser en español, pero para que él pudiera seguir dejé la información en inglés. Hace rato me enteré que le dio la venganza de la Malinche. No está aquí presente. De Moctezuma. ¡Ay! Fue de quien sea, de Moctezuma, de la Malinche, de todos. Pero dejé la información en inglés porque el chiste era que él la siguiera. Entonces yo voy a hablar en español, el texto está en inglés. Yo sé que todos ustedes lo pueden seguir, pero les quiero dar la explicación de por qué está en inglés. Hasta ahorita me enteré de lo de la Moctezuma. Bueno, les quiero contar hoy sobre cómo la atención modela o afecta la percepción visual. Y en particular es muy interesante pensar en la atención y no debe ser muy sorprendente pensar que la atención afecta la percepción, porque en realidad la percepción es un proceso activo. ¿Pueden bajar las luces del escenario, por favor? Cuando reconozcan lo que está enfrente, el objeto enfrente, no lo digan, nada más levanten la mano, por favor. Los que siguen buscando, quizá les ayuda a saber que es un animal, un mamífero. Cuando tengo 100 estudiantes en clase, poco a poco van levantando. No tenemos mucho tiempo, entonces les voy a decir mu. ¿Lo pueden ver? Pueden ver a la vaca. Lo increíble de la vaca, de hecho creo que se ve mejor ahí, es que una vez que la ven, es imposible dejar verla. O sea, si ustedes ven a esta vaca en 20 años, van a ver a la vaca. No hay forma de no verla. Perdón, para los que no la han visto todavía, aquí está un ojo, una oreja, otra oreja. Aquí está el hocico, esto sería el contorno de la cara y esto sería el cuerpo. ¿Lo ven? Es decir, está así. ¿Sí? Ok. Ahora, por lo que lo pongo es porque ayer en la mesa redonda se habló de los procesos de inferencia un poco, y lo que quiero comunicar es que la percepción es un proceso inferencial. O sea, mucha gente cree que la percepción es el proceso cognitivo más básico, que pasa inmediatamente, abrimos los ojos y vemos, y no es así. El cerebro está computando miles de operaciones cada segundo para ver, y esto es simplemente para recordarnos que la percepción es un proceso inferencial. Todo el tiempo estamos haciendo hipótesis de lo que se ve. Son hipótesis inconscientes, no tiene que ver nada con el inconsciente de Freud, sino con el término que usó Helmholtz al final de los 1800, pero simplemente es para demostrar que el procesamiento de información siempre es activo. Entonces hubo, por ejemplo, unas personas que no habían visto la vaca y cuando dije animal inmediatamente hicieron así, porque ahora el campo de posibilidades que tenían era más restringido. ¿Okay? Y si les enseño esta vaca en 2 años, porque me invitan a otra escuela, la van a ver inmediatamente. Ahora, una de las cosas más interesantes de la percepción, y por esto tengo este ojo aquí, es que la información que tenemos frente a nosotros no puede ser procesada al mismo nivel de información. Siempre estamos procesando la información selectivamente. De hecho, es imposible que procesáramos toda la información al mismo nivel, porque el costo bioenergético en el cerebro no da para tanto. Y en un momento les voy a explicar por qué esto es así. En este momento lo que quiero es que vean a la pantalla y van a ver 2 escenas que van a tener algunos cambios pequeños. Cuando noten un cambio, simplemente levanten la mano. Y por cierto, les puedo decir que es mi grupo de investigación, son alumnos presentes y pasados, es en una reunión anual que tenemos todos los años en la Junta de Vision Sciences, y podrán darse cuenta, eso muy bien, seguramente ya han notado 1 o 2 cambios. ¿Hay alguien que haya visto 8 cambios? No, ok. Bueno, entonces les voy a enseñar aquí, si comparamos las dos, pueden ver, por ejemplo, que hay caras aquí que no estaban presentes aquí. Hay personas aquí que desaparecimos aquí. Hay cosas de una alta saliencia, por ejemplo, este gafete blanco en el negro, y no las vimos.
Mi chaleco, que era blanco, se puso morado de repente. Mi mamá diría que no combina, pero lo siento, mamá, que está aquí presente. Pueden ver que este estudiante, Sam Link, movió la mano. Antoine Barbeau tenía los lentes aquí y ahora ya no los tiene aquí. Pero hay unos cambios muy grandes. Por ejemplo, esta palmera ya no está presente aquí. Ahora, ¿por qué si esto pasa enfrente de nuestros ojos y nosotros tenemos la impresión subjetiva de que tenemos acceso a toda la información, no es posible procesarla toda? Ahora, ustedes me podrían decir, bueno, estas escenas estaban de alguna forma alternándose y eso no es la forma en que vemos. En cierta forma sí es como vemos, porque siempre estamos haciendo parpadeos, blinking, ¿sí? Y porque al mover los ojos, de hecho, suprimimos la información que está presente para que no se vea todo borroso. Pero quiero hacerles otra demostración. Voy a pedirles que vean en la pantalla, que vean constantemente, aquí nada va a estar parpadeando y va a haber muchos cambios que ocurren. Y una vez más, cuando los vayan viendo, levanten la mano. Esta fue la imagen final. Esta es la original y esta es la final. Ustedes pueden mirar donde quieran. La fachada cambia, el color de las puertas cambia, las personas aparecen y desaparecen, los letreros aparecen y desaparecen. Todo cambió lentamente enfrente de sus ojos. Aquí no hay truco. Y las personas que levantaron la mano me pueden decir como cuántos cambios vieron. 1, 2. La última vez que conté había 38 y me aburrí, dejé de contar. Ya no estoy segura de cuántos hay. Pero si las pongo las imágenes una junto a la otra, ven que absolutamente todo ha cambiado, con excepción del coche blanco del centro. Todo lo demás ha cambiado y pasó enfrente de nuestros ojos. Y esto, claro, es una pregunta que es muy importante no solo para los que nos interesa la percepción, sino también, ¿dónde está Sebas? Por ahí está. Para los filósofos es una pregunta que ha interesado mucho. ¿Por qué no corresponde nuestra percepción subjetiva a lo que creemos nosotros? Entonces, una de las razones es que tenemos unos recursos muy limitados. El costo bioenergético es muy alto. Entonces, hay un costo neuronal que está involucrado en las computaciones corticales que limitan nuestra habilidad de procesar información. Lo que nosotros sabemos es que hay una energía constante en el cerebro, en todo momento. Como adultos, aproximadamente el 20% de la energía que tenemos disponible para el cuerpo está concentrada en el cerebro y solo el 40% de esa energía en la corteza. Ahora, nosotros sabemos que el costo metabólico neuronal depende de la tasa de disparo. Entonces, mientras más altamente disparen unas neuronas, menos neuronas pueden estar activas concurrentemente. Por eso, el disparo promedio de las neuronas determina cuántas neuronas pueden estar activas concurrentemente. Y hace unos años, un amigo, Peter Lenny, publicó un artículo muy interesante que se llama El costo cortical. Y el cálculo biofísico es impresionante. Es aproximadamente 1% de las neuronas pueden estar activas concurrentemente arriba del nivel de tasa basal. Es decir, todas las neuronas tienen que disparar de vez en cuando para mantenerse vivas, para ser oxigenadas. Pero por arriba de esa tasa basal, solo el 1% de neuronas puede estar activa concurrentemente. Por eso es que tenemos mucho menos acceso a la información de lo que creemos subjetivamente. Ahora, sabiendo que este costo cortical es tan alto, sabemos que el cerebro necesita distribuir esa energía de acuerdo a las demandas de la tarea. Y ahí es donde la atención es muy importante. No es el único proceso que nos ayuda, por ejemplo, el proceso de adaptación también ayuda, pero es un proceso crítico para distribuir la energía que tenemos disponible en un momento dado. Me está pasando una cosa muy curiosa, que como estoy leyendo en inglés, me está creando interferencia, entonces no voy a leer nada. Ustedes lo pueden o leer o escucharme a mí. Entonces, me quiero concentrar hoy en la atención visual.
Hoy en particular voy a hablar de la atención encubierta, es decir, yo puedo, por ejemplo, dirigir mi mirada a Arturo Bouzas y al mismo tiempo monitorizar donde está José Luis Díaz sin ningún problema. Lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer los monos, lo pueden hacer todos los mamíferos, los pueden hacer inclusive los pollos, pueden hacer esta atención encubierta. No la programamos conscientemente todo el tiempo, pero si ustedes se dan cuenta, hay muchísimos momentos en que tenemos que monitorizar información en diferentes partes de nuestro campo visual. Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle, volteamos, vemos que no viene coche, después volteamos a otro lado, pero seguimos monitorizando una parte. Esto lo hacemos cuando jugamos deportes, por ejemplo, alguien de su equipo en básquetbol o en fútbol les patea la pelota. Ustedes tienen que saber, sin mirar, sin cambiar la mirada, dónde están los otros, los compañeros de equipo para saber hacia dónde mandar ustedes la pelota, etcétera, etcétera. Esto pasa todo el tiempo. Pasa en situaciones sociales. Si van a una conferencia, las personas tienen gafete, les han presentado a alguien 10 veces y les da pena decir, ya se me olvidó tu nombre otra vez. Entonces uno puede voltear a ver, sonreír a Pedro y al mismo tiempo realmente estar leyendo el gafete de Pedro. Esta atención encubierta la usamos todo el tiempo y hay otra atención que también, otro tipo de atención que también usamos, que no solo es la espacial, la que les estaba explicando ahora, sino cuando prestamos atención a ciertas características. Por ejemplo, si ustedes están en un café y están esperando que venga un amigo y saben que ese amigo suele tener una chaqueta roja, vamos a monitorizar de forma especial los rojos y de hecho sabemos que las neuronas están teniendo un procesamiento selectivo de información. Y también podemos prestar atención a momentos particulares en tiempo. Esto tiene que ver un poco más con los mecanismos dinámicos. Hoy no voy a hablar de eso, pero es muy interesante también pensar que no solo procesamos la atención selectivamente en cuanto al espacio y a las características, sino también en tiempo. Ahora, esta interacción encubierta interactúa constantemente con lo que se llama atención abierta o movimientos oculares. Es decir, muchísimas veces nuestra atención corresponde al lugar donde estamos mirando nosotros. Lo que es muy interesante es que ahora hay muchos estudios, algunos de mi laboratorio, otros muchos laboratorios, que hemos demostrado que mientras estamos planeando un movimiento sacádico, la representación de la información en la posición donde nuestro ojo va a aterrizar ya ha sido procesada de una forma diferente. También sabemos que ahora, y esto corresponde a un comentario de ayer, hay muchas técnicas que tenemos para ver qué está pasando no solo cuando el sujeto o el participante o la participante nos dice con una respuesta, esto es lo que vi, sino también tenemos en línea, podemos ver, por ejemplo, el tipo de movimientos oculares, sacádicos, microsacádicos, respuestas pupilares, y todo esto nos indica cuánto procesamiento de información está pasando en el organismo. Y nosotros nos concentramos en estos tipos de atención para ver cuál es la función que juegan en el aprendizaje perceptual, en rivalidad binocular y en otros procesos de visión muy básicos. Hoy me voy a concentrar en la atención encubierta espacial y si me da tiempo voy a mencionar algo de las microsacadas. Ahora, lo que quisiera hacer para demostrar estos tipos de atenciones es que imaginen que están en el puente Verrazano en Nueva York, van a ver a un amigo correr y yo fui a tomar una foto. Yo sabía que un amigo mío iba a venir por el lado derecho, pero de repente vi a este señor saludando. Entonces, en un momento tengo que decir, bueno, quiero buscar a mi amigo, pero también quiero saber si esta persona me está saludando. Ahora, aunque nosotros tenemos la impresión de que toda la información está representada igual, la verdad sabemos que la representación en la periferia es muy pobre. Esto desde luego es una caricatura, pero para darles una idea, más allá de un ángulo visual de 40 grados, es decir, de aquí hacia acá, somos legalmente ciegos. ¿Okay? Está comprobado perfectamente. Ahora, es muy curioso porque no caminamos por el mundo pensando que somos legalmente ciegos en la periferia. Y que no podemos distinguir colores. En clase lo podemos demostrar perfectamente. Entonces, una de las preguntas más interesantes es cómo es que estamos reconstruyendo la información constantemente de forma que no somos conscientes de los límites que realmente tiene el sistema.
La razón por la que vemos muy poco en la periferia es porque tenemos unos campos receptivos que van a incrementar en tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los campos receptivos para monos y aquí tenemos para humanos en corteza visual B1, B2, B4. Como pueden ir viendo, mientras la información viaja a través del cerebro, los campos receptivos son más grandes y también incrementan con la excentricidad. Dentro de cada área van a incrementar con la excentricidad. Ahora, si regresamos al puente, a ver a nuestro amigo que lo estamos buscando, realmente la información solo está bien representada en la fobia. Entonces, ¿qué hacemos si estamos buscando a alguien? Por un lado, podemos hacer movimientos oculares. A donde movemos el ojo, la representación va a ser mejor porque la fobia tiene una resolución espacial mejor. Entonces, podemos hacer movimientos oculares. Pero también, como en la situación que les decía, podemos tratar de distinguir quién es este calvito que me está saludando, o me está saludando a mí o no, y podemos desplazar nuestra atención encubierta voluntariamente a algún sitio en particular. Y esta atención encubierta toma aproximadamente 300 milisegundos. Yo puedo planear a dónde puedo desplazar mi atención encubierta. Hay otro tipo de atención, esta se llama endógena, porque yo lo decido. Hay otro tipo de atención que se llama exógena, que es muy interesante porque obviamente pasan cosas en el ambiente de las que yo no tengo control. Entonces tiene mucho sentido que cosas que pasan en el ambiente llamen mi atención. Entonces, si ustedes se fijan ahora otra vez en el calvito, van a ver que hay ciertos cambios que pasan en la periferia que podrían llamar su atención también. Esto funciona muy lento, creo que por la interfase aquí. Este tipo de atención se llama exógena, toma aproximadamente 100 milisegundos. Y los dos tipos de atención han sido caracterizados en muchos estudios psicofísicos, en muchos lugares. Nosotros hemos revisado perdón, no sé qué pasa. La información, y nada más para sumarizar, les puedo decir que la atención endógena es voluntaria, que depende de nuestras metas, es flexible. ¿Se escucha bien? Es flexible. Toma aproximadamente 300 milisegundos en ser desplazada y uno la puede sostener en ese lugar a voluntad. En contraste, la atención exógena es involuntaria, está guiada por cambios en el ambiente, en los estímulos, es automática, es muy rápida, toma solo 100 milisegundos y es transiente. Y en la mayoría de los casos, estos dos tipos de atención tienen consecuencias perceptuales similares, pero no siempre. Hoy no voy a hablar de las diferencias, solo de las similitudes, y sabemos que las dos están mediadas por redes corticales y subcorticales. Antes, hasta hace aproximadamente 5 años, se creía que la atención voluntaria o endógena estaba mediada por redes corticales nada más, y la exógena tenía participación subcortical también. Ahora sabemos que eso no es cierto, que las dos tienen un gran sobrelape, gracias, tienen un gran sobrelape, pero hay algunas diferencias y al final de la charla les voy a enseñar unas de esas diferencias de estos dos tipos de atenciones. Entonces, lo que quiero hacer hoy es ilustrar con la aproximación que hablábamos ayer de ciencias cognitivas, en particular mi aproximación de ciencias neurocognitivas, cómo podemos tratar de entender un proceso, primero con estudios psicofísicos, que en algunos casos vamos a concentrarnos en los movimientos oculares y en otros al menos los vamos a monitorizar. Después les voy a hablar de un modelamiento computacional de estos hallazgos y después les voy a contar cuáles son los correlatos neuronales. Entonces, lo que quiero comunicar es que estos diferentes niveles de análisis es lo que nos hacen realmente entender un proceso cognitivo bien. Voy a usar ahorita como modelo de sistema la atención visual. Pero lo que les voy a contar realmente ustedes lo pueden aplicar a cualquier proceso cognitivo en el que tengan interés. Toma de decisiones, memoria, aprendizaje, emoción, etc. Entonces, en el laboratorio hacemos mucha psicofísica, hacemos modelos computacionales, estudiamos los correlatos neuronales. Hoy les voy a contar de unos estudios de resonancia magnética funcional. También, en los casos en particular, que nos interesa mucho la temporalidad, o la resolución temporal, usamos magnetoencefalografía
Y también podemos interrumpir momentáneamente ciertos procesos usando estimulación transmagnética. Y es muy importante crear una lesión muy transiente para ver cuál es el rol que tiene un área particular del cerebro en una función cognitiva. Hoy me voy a concentrar en psicofísica, les voy a contar de un modelo computacional y voy a terminar hablando de un estudio de resonancia magnética. Y en general trabajamos con adultos neurotípicos, es decir, personas que no tienen algún problema neuronal, pero también en colaboración hemos hecho muchos estudios con personas que trabajan con gente que tiene déficit atencional, problemas de autismo, ceguera cortical y ambliopia. Y en particular en ambliopia tengo unas colaboraciones con Linkyorpis en NYU donde comparamos los estudios de humanos y de primates. Pero hoy me voy a concentrar en adultos neurotípicos. Entonces voy a empezar con el rendimiento perceptual. Si distinguen ustedes algo, nada más levanten la mano. Ok, muy rápido, ¿a quién ven? Los de atrás díganme, ¿a quién ven? ¿Eu? ¿Una mujer? ¿Y aquí? Más fuerte. Unos ven a Lincoln y unos ven a Gala. Los que dijeron la mujer es Gala. Este es un cuadro de Salvador Dalí, donde está jugando con una ilusión muy bonita, porque en realidad vemos a Gala, aquí está su esposa, él les dio un truco porque aquí puso a Gala, o les da una clave y aquí está Lincoln. Los que no ven a Lincoln, quítense los anteojos o entrecierren los ojos y ahí está Lincoln, ¿ok? Los que no lo ven es porque las frecuencias espaciales altas, que les voy a platicar ahorita, están impidiendo que vean la forma de la cara. Pero lo que les quiero contar es que todas las imágenes que vemos están analizadas por el cerebro a partir de frecuencias espaciales, orientación, contraste y fases. Ahora les voy a contar cómo es esto. Entonces es muy interesante porque nosotros podemos analizar cualquier objeto con este tipo de análisis de Fourier, que se usa mucho también en audición. Y eso nos permite comparar nuestros estudios con estudios de animales porque resulta que las neuronas van a estar procesando la información de la misma manera. Esto es simplemente para recordarles que todos los objetos que vemos están compuestos por frecuencias espaciales altas, intermedias y medias, y depende de la distancia a la que estemos, de lo bien que estén nuestros ojos, etcétera, algunas de ellas van a dominar. Entonces, esto espero que es algo que la mayoría de ustedes estén familiarizados con esta gráfica que explica la sensibilidad al contraste. Aquí simplemente tenemos, aquí tenemos menos contraste y aquí más contraste. Y en el eje X vamos de frecuencias espaciales bajas a frecuencias espaciales altas. Dependiendo de dónde estén sentados, de qué tan jóvenes o menos jóvenes sean, de la calidad de su vista ahora, va a haber un momento en que pueden ver estas líneas alternándose, pero hay un momento en que ya no las ven. Y para todos va a tener esta función. Para unos puede ser un poco más alta, un poco más baja. ¿Okay? Esto se llama la ventana al mundo. O sea, todo lo que está debajo de esta curva es información que sí podemos ver. Es nuestra ventana al mundo, por decir así. Y hace muchos años, cuando algunos de ustedes eran muy, muy jóvenes, se nos ocurrió preguntar si es posible que la atención altere los procesos más básicos de percepción. Y este es el proceso más básico de percepción. Se lleva a cabo por las neuronas que están en la corteza visual en B1. ¿Okay? Entonces, seguimos un proceso muy sencillo que les voy a contar, pero primero les voy a enseñar los resultados. Si ustedes no están atendiendo, para ver todos estos patrones, necesitarían el contraste que les estoy indicando aquí, que indica que se necesita menos contraste para las frecuencias intermedias y más contraste para las altas y para las bajas, por la gráfica que les acabo de enseñar. La pregunta de interés aquí era, ¿qué pasa si hay una clave periférica que los sujetos ni siquiera saben qué va a aparecer, pero nosotros les pedimos que hagan una discriminación? Nos tienen que decir si el patrón que están viendo está orientado a la derecha o a la izquierda. Y calculamos
la D', unos de ustedes están familiarizados con teoría de señales, de detección de señales, vemos cómo afecta la sensibilidad. Y lo que encontramos es que para cada frecuencia espacial, bajas o altas, se necesita menos contraste y podemos tener el rendimiento constante. Es decir, si estoy atendiendo un estímulo que tiene menos contraste, me vale igual que un estímulo que tiene más contraste cuando no estoy atendiendo. ¿Está claro? Entonces, lo que les acabo de mostrar es que mi sensibilidad al contraste, que estaba indicado por esta línea negra, ahora va a estar más alto en la línea verde. Ahora, otra pregunta que es interesante es pensar, si yo atiendo a un lado particular, Matthew me está haciendo que sí, tuve una clave, Matthew, entonces ahora tengo mi sensibilidad al contraste más alta aquí. La pregunta es, ¿qué pasa en el resto del campo visual? ¿Se queda al nivel neutral o va a haber un trade-off, un balance? Y lo que hemos encontrado es que siempre hay un balance, es decir, si yo estoy atendiendo a mi izquierda, a la derecha, voy a necesitar un contraste mucho más alto para poder tener el mismo rendimiento visual. Entonces, les voy a dar nada más un ejemplo de un ensayo experimental. Imagínense que están enfrente de una computadora, están fijando su ojo, nosotros siempre estamos monitorizando el ojo, entonces el ensayo solo empieza una vez que el ojo está en el punto de fijación. Viene una clave periférica muy breve, hay un intervalo muy breve y presentamos dos estímulos. No puede haber una presentación más sencilla. Estos estímulos independientemente pueden estar rotados a la izquierda o a la derecha y después de un tiempo muy breve, con una clave de respuesta, les pedimos que nos digan si este estímulo estaba orientado a la derecha o a la izquierda. Si la clave periférica y la clave de respuesta indican el mismo lado, esto es una clave válida. Si indican diferentes lados, es una clave no válida. Y lo que encontramos es que, bueno, aquí está la clave válida, coinciden la clave que pasa antes de los estímulos y la clave de respuesta. Siempre vamos a comparar, para ver los beneficios que tiene esto, los vamos a comparar con una situación neutral, en donde el sujeto no recibe una clave periférica, sino en el centro, y sabe que los dos estímulos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y en el caso de la clave inválida, la clave aparece en un lugar diferente a la clave de respuesta. Lo que es muy curioso de esto es que la validez de la clave es el 50%, es decir, no le sirve absolutamente para nada. Y no podemos evitar procesar la información de una manera diferente. Lo que sabemos es que la clave válida nos da un beneficio, esto es D', entonces cualquier valor mayor que 1 nos va a dar un beneficio, y la clave inválida nos va a dar un costo. Es decir, lo que estamos haciendo es balanceando la forma en que procesamos la información. Aún cuando la información es tan limitada como estos dos estímulos que son muy sencillos. Es decir, no necesitamos una información muy complicada como lo que pasa cuando uno va a caminar a Coyoacán o cuando lo que van en Waldo. No, dos estímulos muy sencillos ya nos causan estas diferencias en el procesamiento de información. Ya estamos procesando selectivamente la información. Entonces, cuando atendemos, nuestra sensibilidad al contraste sube y en la localidad en la que no atendemos, la sensibilidad al contraste baja. Ahora hay una pregunta que ha interesado mucho a filósofos y a los fundadores de la psicología experimental, y es si la atención afecta la impresión sensorial. Es decir, yo les acabo de enseñar que afecta el rendimiento, pero ¿qué pasa con la impresión sensorial? Había algunos proponentes, los que son psicólogos al menos y neurofisiólogos tendrán conocimiento de estos nombres, como Wundt, Helmholtz, Maggie Tichenor, que decía que la atención sí afecta la impresión sensorial. James, del que se habló ayer, Germán Palafox lo mencionó, también mencionaba que afecta la atención sensorial, y de hecho él dijo que este tema es muy interesante si se pudieran desarrollar experimentos y métodos que pudieran estudiar este problema. Es decir, todo esto eran opiniones, no había un método específico. Por otro lado, el padre de la psicofísica, Fechner, dijo, no hay forma de que la atención afecte la impresión sensorial. Recuerdo hace mucho una junta de laboratorio, nos preguntamos esta cuestión y decidimos generar un protocolo muy, muy sencillo, que es muy parecido al que les dije antes. Una vez más, imaginen que están viendo este punto aquí, aparece una clave
y ahora van a aparecer dos estímulos. Y en lugar de yo decirles qué estímulo quiero que reporten, les voy a preguntar cuál es la orientación del estímulo que tiene el contraste más alto. Lo que me interesa en realidad es ver cuál es la impresión subjetiva del contraste. Y con una tecla van a reportar las dos cosas. Es decir, aquí me dirían que este estímulo está hacia la derecha y que tiene un contraste más alto del de la izquierda. Y con este protocolo tan increíblemente sencillo, pudimos descubrir que si nosotros vemos lo que responden los sujetos y aquí graficamos el porcentaje del tiempo que nos dicen que el contraste de uno de los estímulos, que le llamamos de prueba, es más alto que el de estándar, vemos que si el contraste del estímulo de prueba es bajo, los sujetos casi nunca lo reportan, y con esta función sigmoidal vemos que el reporte va a incrementar en función del estímulo de prueba. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando nosotros atendemos? El punto de igualdad subjetiva es cuando los sujetos dicen el 50% que un estímulo fue de más alto contraste que otro. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros atendemos? Si nosotros tenemos la clave en donde está el estímulo de prueba, vemos ahora que necesitamos menos contraste para tener ese punto de igualdad subjetiva. Y por otro lado, si nosotros tenemos la clave del lado del estándar, es decir, del estímulo que tiene el mismo contraste todo el tiempo, vamos a ver que ahora necesitamos más contraste para lograr este punto de igualdad subjetiva. Es decir, la atención no solo afecta la forma, nuestro rendimiento perceptual, sino también la impresión sensorial que tenemos de ese estímulo. Y desde luego, en todos los casos hay que tener controles. Por ejemplo, aquí mostramos que si simplemente cambiamos el tiempo entre la clave y el estímulo, entonces no vemos ningún resultado diferente. Es decir, podemos demostrar que realmente se debe a la atención y no a ningún sesgo en la respuesta de los sujetos. Y ya para sumarizar, les enseño que si ustedes están fijándose en este punto y estuvieran atendiendo del lado de la izquierda, subjetivamente tendría el contraste del lado de la derecha. Esto ha sido algo que los filósofos discuten mucho, como Sebastián sabe. Podemos tener esa discusión después. Yo no soy filósofa, yo simplemente proveo datos experimentales de cosas de la percepción que nos interesan a nosotros. Ahora, les quiero hablar un poquito de un modelo computacional que trata de explicar estos resultados. Y en particular voy a hablar de un modelo de atención que se basa en procesos de normalización. Les voy a dar las intuiciones de este modelo. Es un modelo que se ha usado para explicar muchos procesos perceptuales y simplemente lo alteramos para también explicar la atención. La atención exógena ahorita fue llamada por Germán Palafox, por ejemplo. Eso es cuando pasa algo en el ambiente y uno monitoriza la información, quiera o no. Entonces, en estudios neurofisiológicos que se han hecho con monos, se sabe que si la tasa de respuesta, se grafica la tasa de respuesta en función al contraste, si un mono está ignorando un estímulo, su tasa de respuesta está indicada aquí en azul. Pero si se entrena al mono a atender encubiertamente al estímulo, entonces vemos que son más sensibles, por eso se desplaza esta gráfica, esta curva, hacia la izquierda. Y eso es una ganancia de contraste. Es como que el estímulo tuviera más contraste. Y hay muchos resultados experimentales que decían que la atención afecta de esta forma. Por otro lado, hay otros resultados experimentales que dicen que no, que lo que la atención hace es multiplicar la respuesta neuronal, de forma tal que los efectos de la atención van a ser más pronunciados cuando la respuesta neuronal ya es más alta y para contrastes más altos. ¿Okay? Al mismo tiempo, en psicofísica, nosotros habíamos, y otros laboratorios, habíamos demostrado que en general la atención voluntaria tiene una ganancia al contraste, es decir, toda la curva va a ser desplazada hacia la izquierda, y la atención exógena o involuntaria va a ser mejor caracterizada como una ganancia de respuesta.
Pero nunca había mucho acuerdo en estos estudios y entonces unos amigos, David Heeger y John Reynolds, decidieron hacer un modelo de normalización de la atención. Ahora, lo que es importante es saber que este modelo está bajando. ¿Sí, Matthew? Sí, porque las respuestas de las neuronas ya han subido en función a la respuesta al contraste. Entonces, en un caso, lo que está haciendo la ganancia es en función del contraste. Y por eso, si tú nada más multiplicas el contraste, entonces por eso vas a tener un cambio más pronunciado en los niveles intermedios. En datos conductuales y también datos con monos de neurona. Esto es una normalización de la respuesta neuronal y esto es el rendimiento en D' con humanos. ¿Ok? De nada. Ok. No, con tasa de respuesta, con single unit recording, o sea, viendo la respuesta neuronal directa de una neurona. Esto es en monos, en el momento que un electrodo está en una neurona del área B4, por ejemplo. ¿Ok? En un momento te voy a enseñar con resonancia magnética en humanos. ¿Ok? Pero esto es en monos. Simplemente lo que queríamos ver, porque el contraste es tan básico para nuestra visión, ha habido décadas de estudios de ver cómo es que la atención afecta el contraste. Y había datos que parecían contradictorios. Entonces, este modelo de normalización, tomando en cuenta una operación muy canónica del cerebro de normalización, es decir, la respuesta de una neurona va a estar afectada por la respuesta neuronal de los vecinos, de las neuronas vecinas. ¿Ok? Entonces, esta respuesta neuronal va a estar dividida por un factor común que incluye un pool, un grupo, una colonia de neuronas vecinas. Y este modelo de atención, del que les voy a hablar en un segundo, va a identificar dos parámetros críticos que van a ser el tamaño del estímulo y el tamaño del campo atencional. Y lo que es interesante aquí es que va a ser predicciones que pueden ser probadas en experimentos. Una cosa que es muy importante es no solo tener modelos que expliquen los datos que ya hemos colectado anteriormente, sino tener un modelo del que se puedan derivar predicciones, hacer experimentos basados en esas predicciones y ver qué partes del modelo son sostenibles y qué partes son falsificadas, porque como ustedes saben, la ciencia avanza cuando vamos falsificando hipótesis. ¿Ok? Y lo que encontró este modelo es que la atención multiplica las respuestas evocadas por los estímulos antes del proceso de normalización. Aquí está una caricatura muy rápida de este modelo. A quien le interese este modelo, les recomiendo muchísimo que vean esta referencia de Carandini y Heeger. Es un Nature Review Neuroscience, donde explican cómo esta es una computación canónica, es decir, la hace el cerebro constantemente para todos tipos de estímulos y en todo tipo de funciones. Mi colega David Heeger y yo hemos trabajado 10 años juntos, tenemos grants en común, estudiantes, etcétera. Y se nos ocurrió derivar predicciones de este modelo y probarlas. Entonces, nada más para darles una intuición, imagínense que este es el impulso del estímulo. Entonces, aquí van a estar representados diferentes neuronas que tienen una posición específica y una orientación específica. Imaginen que hay dos estímulos en el exterior y aquí en blanco vemos la respuesta de estos estímulos. Esta actividad va a estar mediada por unos factores de ganancia atencional, es decir, si nosotros atendemos a la derecha, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar punto por punto esta imagen que fue el impulso del estímulo por este factor atencional, los vamos a multiplicar y este producto va a ser... Vamos a hacer una convolución con unos factores de normalización, es decir, vamos a tomar en cuenta todas las neuronas que son vecinas a donde estuvieran los estímulos y después la respuesta de la población neuronal va a depender de una normalización que se indica con esta división
de lo que fue el output del impulso del estímulo pasado por los factores atencionales dividido por estos factores de normalización. Las matemáticas no son nada complicadas, de hecho les puedo dar una intuición muy sencilla. Imagínense que lo que estamos hablando es simplemente una razón, donde aquí tenemos el impulso del estímulo, que va a estar dividido por un drive o un impulso supresivo y una constante. Y la intuición es muy sencilla. Si el estímulo es pequeño y el campo atencional es mayor, entonces vamos a tener una ganancia al contraste. Por otro lado, si nosotros tenemos un estímulo, aquí indicado con las rayas verticales negras, que es mayor que el campo atencional, entonces vamos a tener una ganancia en la respuesta. ¿Ok? Las fórmulas, si quieren, podemos hablar más de los detalles, pero esto es nada más para tener una intuición del modelo. Entonces, tenemos un protocolo muy similar a los que les he contado antes. Estamos monitorizando todo el tiempo el ojo del sujeto. Aparece una clave que puede ser válida o inválida. Los sujetos nos van a hacer una discriminación de orientación del estímulo indicado por la clave de la respuesta. Es decir, lo mismo que les había explicado antes, lo único que es interesante aquí de ver es que la tensión exógena, como no tiene ningún factor cognitivo alto, aunque la clave no sea válida, va a dar los resultados que ya les conté. En la tensión endógena, nosotros tenemos que atender voluntariamente a un lugar en el espacio. Entonces, la clave va a ser válida 75% de los casos y va a ser inválida 25% de los casos, de forma que nos permita ver cuál es la ganancia o el beneficio en un sitio y el costo en otro sitio. Y esto es una caricatura de lo que sería el estímulo. Imagínense que ustedes están fijando su vista aquí. Y los estímulos, si los estímulos son pequeños y pueden aparecer en un campo atencional más grande, indicado aquí, pero no en el experimento con estos puntos blancos, entonces tenemos algo similar a lo que les indiqué antes, un estímulo pequeño con un campo atencional mayor. Cuando nosotros hacemos esto y graficamos la respuesta, esto es D', una vez más vemos esta función de respuesta al contraste, en negro es la función neutral. Si nosotros tenemos una clave válida, es decir, si estamos atendiendo, vemos que tenemos una función que se desplaza hacia la izquierda y para la clave inválida hacia la derecha. Lo que es importante aquí ver que hay un cambio en este nivel intermedio, pero no hay un cambio en el nivel más alto. Es decir, esto corresponde a una ganancia al contraste. Por otro lado, si ahora tenemos un estímulo grande y el campo atencional es más pequeño, por ejemplo aquí el estímulo es más grande y tenemos unos pequeños distractores, obligamos al participante a que atienda de una forma muy local. Y en este caso, ahora lo que vemos es claramente una ganancia a la respuesta. Es decir, la clave válida nos va a dar una D' más alta y la clave inválida nos va a dar una D' más baja. Entonces, es exactamente el mismo proceso que podemos usar. Lo interesante es que con este experimento, estos son los dos datos que les he mostrado anteriormente, esto es lo que esperábamos dados nuestros datos psicofísicos anteriores, una ganancia de respuesta con exógeno y ganancia de contraste con endógeno, pero ahora resulta que si manipulamos los estímulos de la misma forma, obtenemos exactamente las mismas funciones en función al tamaño del estímulo y al tamaño del campo atencional, independientemente de si modulamos la función de atención exógena o endógena. Es decir, estas derivaciones del modelo, en este caso, fueron probadas y fueron validadas. Ahora, por otro lado, yo les he dicho que uno puede atender y que si yo creo cierta incertidumbre en el ambiente, ustedes tienen un campo atencional más alto, pero yo no estaría convencida por esos resultados. Entonces, en este caso, usamos resonancia magnética realmente para ver cuál es la actividad y en qué parte está la actividad mientras estamos atendiendo. Entonces, aquí tenemos una caricatura del cerebro. Esta es la parte posterior, occipital del cerebro. Si nosotros estamos mirando aquí, podemos presentar unos estímulos y hacer un mapeo retinotópico.
Es decir, mientras estos anillos van creciendo, vemos que la información es procesada de áreas más posteriores a áreas más anteriores. Y esto lo podemos hacer en línea con resonancia magnética. Voy a regresar. Aquí está tu ojo y aquí está occipital. Sí, aquí estamos en B1, ahora voy a acercar más, pero estamos yendo en B1, B2, B3. Estamos en áreas estriadas y podemos hacer áreas extraestriadas también. ¿Ok? Ahora entro un poquito más en detalle. También podemos manipular este tipo de estímulo radialmente, crecer estos áreas y ver cómo la información que aparece en diferentes partes a la misma excentricidad, por ejemplo, en la parte vertical o la parte horizontal, va a tener diferente representación. Y cuando nosotros combinamos estos mapas, entonces vemos, y aquí entro en detalle, Matthew, vemos que aquí en B1, B2, B3, podemos ver cómo está mapeado hasta 20 grados de excentricidad. Por ejemplo, aquí está la parte más foveal y aquí está la parte más excéntrica. Y por otro lado, podemos ver radialmente, es decir, podemos ver que la parte inferior está manifestada aquí, mientras la parte superior está manifestada acá. Es decir, todo está muy bien mapeado. Hemos analizado también cerebros que pertenecen al Human Connectome Project. Acabamos de analizar ahora 2000 cerebros y la retinotopía es universal. En este caso hacemos retinotopía de cada uno de los participantes de nuestro experimento porque queremos saber exactamente en qué área está representada, de su cerebro está representada la información. Entonces vamos a hacer algo muy similar, tenemos un campo de fijación, tenemos el punto de fijación, hay una clave, aparecen dos estímulos muy pequeñitos en este caso porque queremos que la actividad cerebral que veamos sea la actividad generada por la atención más que por los estímulos y los sujetos van a hacer la misma discriminación. Lo único que hacemos aquí, que es interesante, es que en un caso el estímulo puede aparecer en cualquiera de estos anillos, del lado derecho o del lado izquierdo. Es decir, tu campo atencional es grande. En otros bloques experimentales van a aparecer exactamente en el mismo punto, de forma que el campo atencional es muy pequeño. Y haciendo esto, entonces podemos ver la actividad. Estos son 9 de 10 hemisferios, nos demuestran que el campo atencional es mayor cuando hay incertidumbre, es decir, cuando el campo atencional es más grande, todos los puntos que están a la izquierda de esta diagonal quieren decir que facilitaron o evocaron más actividad cerebral que cuando el campo atencional era más pequeño. Y este es un caso en que creo que la resonancia magnética es muy útil porque si no podríamos caer en un pensamiento un poco circular, ¿no? Nosotros probamos el modelo porque el campo atencional era más grande, pero aquí tenemos una prueba de que realmente la actividad cerebral estaba ocurriendo en un área mayor cuando estabas atendiendo a un campo mayor. ¿Está claro? Exacto. Sí. Sí. Podemos dejar esta para la discusión. Es una pregunta muy buena, pero si no te importa, porque voy un poquito atrasada, la respuesta es sí, pero ahora te explico en detalle. ¿Ok? Entonces, con este experimento simplemente demostramos que podemos probar unas de las predicciones del modelo con psicofísica y también con resonancia magnética. Y ya para acabar, les quiero dar un ejemplo de otro estudio de resonancia magnética que se va a concentrar en distinguir estos dos sistemas de atención encubierta endógena y exógena. Sí, creo que hace un poquito de calor. Si le dejas la puerta abierta. Sí, porque apagaron el aire. Gracias. Entonces, hay un modelo muy importante, citado muchísimas veces, que dice que hay redes neuronales que sobrelapan, pero tienen una función común
en las áreas visuales cuando hablamos de la atención endógena, que también a la que se le refiere como top-down control, o de la atención exógena, a la que se refiere como stimulus-driven control. En lo que me quiero concentrar aquí es que este modelo, que es el modelo más importante hasta hace poco, indica que el procesamiento de las áreas visuales occipitales va a ser exactamente el mismo si estamos atendiendo voluntariamente o involuntariamente. Y porque en algunos estudios hemos encontrado diferencias, nosotros nos cuestionamos si esto realmente era así. Entonces hicimos un experimento muy sencillo. Una vez la gente está haciendo resonancia magnética, mientras hacen la tarea, vamos a tener una clave exógena, como antes les platiqué, y el sujeto hace una discriminación de orientación. O vamos a tener, una clave endógena. Perdón, en los dos casos tenemos una clave exógena o endógena. El tiempo es un poco diferente porque, como les dije, la atención, exógena encubierta es más rápida que la endógena. Y vamos también a ver qué pasa si ahora le indico al sujeto la probabilidad del estímulo crítico o del target, no antes, sino después. Y esto es importante, y les recuerdo que la validez de la clave en exógeno es 50% nada más, es decir, la podrían ignorar, pero en realidad no pueden. Y en endógeno es el 75%, es decir, lo que queremos nosotros es que realmente los participantes voluntariamente atiendan a cierta parte de la información. Y lo que vamos a hacer entonces es, para cada sujeto, aquí está en detalle ya las áreas, Matthew, para el área B1, hacia el polo occipital, B2 y B3, vamos a ver, primero hacemos retinotopía de cada sujeto y después vemos exactamente qué área va a estar activada en función al estímulo. Y después podemos inflar el cerebro, por decirlo así, para poder ver exactamente en qué parte del cerebro está representada la información, porque como ustedes saben, está todo corrugado, entonces la tenemos que inflar. Y aquí tenemos la retinotopía de cada sujeto y tenemos el localizador del estímulo. Es decir, además de tener la retinotopía, vamos a ver con una precisión de 2 milímetros cúbicos, vamos a ver en cada área, B1, B2, B3, etcétera, en qué área está activando la información ese estímulo particular. Nosotros sabemos, saben todos, que la retinotopía quiere decir que dos personas que son vecinas en el mundo externo también son vecinas en mi representación en la retina y en los campos y en las áreas visuales. Y aquí lo que vamos a hacer, inflamos el cerebro de una persona, entonces vemos que la clave, porque estaba en el campo superior, va a estar representada en estas áreas ventrales, los estímulos que estaban en el campo inferior van a estar representadas en las áreas dorsales y desde luego vamos a ver la respuesta de los sujetos, que es exactamente igual que fuera del escáner, pero le estamos haciendo todo en línea, entonces aquí vemos que la atención va a mejorar el rendimiento cuando la clave aparece antes y cuando la clave aparece después, en el caso de la atención voluntaria, y en el caso de la atención involuntaria va a mejorar el rendimiento cuando la clave aparece antes, pero no cuando aparece después. Y siempre que tenemos un rendimiento vamos a tener tiempo de reacción como una medida secundaria, porque si nuestra sensibilidad es más alta, queremos saber que no es porque tomó más tiempo responder esto. Entonces vemos que no solo la sensibilidad es más alta, sino el tiempo de reacción es más bajo. Es decir, sensibilidad y tiempo de reacción nos indican que la clave tuvo un efecto significativo. Esto es lo mismo que hemos publicado muchas veces fuera del escáner. Y ahora, tomando ventaja de que la respuesta de Bolt, ustedes saben que lo que pasa en el cerebro es que el nivel de oxigenación va a subir cuando las neuronas están respondiendo a un estímulo particular. Y lo que hace el Bolt es decirnos la diferencia entre la sangre oxigenada y deoxigenada. Y lo que sabemos es que si tenemos un estímulo de contraste muy bajo y subimos este contraste, entonces vamos a ver que hay más actividad neuronal.
¿Okay? Y aquí vemos que la actividad endógena para las áreas B2, B3, etcétera, va a incrementar y va a incrementar más en función de la atención cuando nosotros voluntariamente estamos atendiendo. Y esto ha sido interpretado como que cuando nosotros atendemos voluntariamente, las áreas frontales y las áreas parietales mandan retroalimentación a las áreas visuales y por eso la actividad es más alta mientras más cerca estemos de las áreas frontales. En la atención exógena, en contraste, la actividad va a ser, no va a ser diferente en las áreas B2 a L1. Es decir, tenemos un nivel de actividad que es constante. Y esto nos está enseñando que hay una diferencia entre endógena y exógena, porque la actividad exógena no está guiada por la actividad frontal, sino está guiada por el estímulo realmente. Y cuando tenemos una clave, post-clave, vemos aquí que para la actividad endógena también hay más actividad cerebral. Es decir, si yo veo un estímulo y después atiendo voluntariamente a donde estuvo ese estímulo, si todavía trabajo en la representación del estímulo, puedo mejorar mi rendimiento y veo que hay más actividad neuronal. En contraste, para la atención exógena, veo que esto no es cierto, es decir, ninguna de estas zonas es diferente que el nivel base. Entonces, si ponemos todo esto junto, vemos que la actividad endógena incrementa mientras vamos a áreas visuales más centrales y podemos todavía leer la respuesta de una forma selectiva, mientras que la actividad exógena solo tiene un cambio en la actividad cerebral cuando tenemos una clave que viene antes del estímulo, pero no podemos ya leer después selectivamente. Es decir, afecta la codificación, pero no afecta la lectura o la decodificación de esa señal. Y aquí es nada más para demostrar que esta respuesta de fMRI o de la resonancia magnética va a correlacionar con el rendimiento de la sensibilidad. Es decir, mientras la D' es más alta, también la actividad neuronal es mayor. Entonces, ya para terminar con este estudio, es que empezamos un poquito tarde, Miguel. Ok. Como ya sabes, como soy New Yorker, me estoy midiendo aquí el tiempo, así es que tengo 3 minutitos. Entonces, aquí les demuestro que las áreas visuales están involucradas diferencialmente. Les demostré con esto que hay un comportamiento, un rendimiento visual que al mismo tiempo está medido con resonancia magnética y podemos observar, y nunca se había hecho esto, que la atención voluntaria y la involuntaria tienen algunas diferencias cuando todo es constante. La tarea, el estímulo, los sujetos, su cerebro, etc. Todos los estudios anteriores habían comparado, ¿cómo se dice en español? Manzanas y jirafas. O sea, variaba todo. Variaba la atención, pero también estaba covariando el estímulo, la dificultad de la tarea, los sujetos, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos todo constante, con excepción de la clave. Y esto realmente nos ayuda a comparar y a ver que la atención exógena incrementa la actividad de BOLD o la actividad neuronal y facilita un procesamiento de codificación selectiva. Por otro lado, la atención endógena incrementa la actividad neuronal antes y después de la presentación del estímulo, es decir, facilita una codificación selectiva y también una lectura o una decodificación selectiva. Y tenía un estudio más, pero lo voy a saltar, nada más es un estudio. Si quieren se los platico en la discusión con mucho gusto. Y ya para resumir, entonces, quiero recordarles que la aproximación que tenemos y por lo que hemos podido concluir contundentemente que la atención modela o afecta la percepción es porque tenemos estudios psicofísicos que nos dicen cómo afecta el rendimiento de la tarea. También sabemos que afecta la apariencia subjetiva. Tenemos modelos computacionales de los que hemos derivado
predicciones que pueden ser probadas experimentalmente, donde sabemos que la atención incrementa la sensibilidad al contraste vía una ganancia de contraste o de respuesta en función del tamaño del estímulo y del campo atencional. Y con resonancia magnética podemos ver que estos dos sistemas, que a veces pueden dar exactamente, ahora sí hay que apagarle al aire, creo, que pueden dar el mismo rendimiento, pueden estar mediados por áreas visuales similares, pero que responden de manera diferencial al procesamiento selectivo de la información. Y ya nada más para acabar, les enseño mi laboratorio. Estos son algunos miembros actuales y algunos miembros anteriores del laboratorio, y el último estudio de resonancia magnética que les enseñé es con mi colega David Higger y con dos postdocs anteriores, Laura Duguay y Ellie Merriam. Muchas gracias. Y con gusto tomo preguntas. Gracias. Sí funciona. Sí, es que no me gustan los micrófonos, me estresan un poco. Pero bueno, tengo 3 preguntas. Una es como de carácter teórico y 2 son como más metodológicas empíricas. La teórica es, si usted sabe si cuando es atención exógena hay alguna diferencia entre el tipo de, quizás estoy hablando un término incorrecto, contraste, cuando la clave, o en ese caso la que va hacer el cambio atencional, es únicamente una aparición, así como lo puso usted aquí, que ves como cambio de color o así, o si hay movimiento. Si usted sabe de alguna de esas dos que genere como un mayor contraste. Hables de la clave en particular. Ajá. Okay. Lo que sabemos de la clave en particular es que para la atención exógena tiene que estar en un campo muy cercano al estímulo. Y generalmente es un transiente. Y esto es para simular lo que pasa en el ambiente cuando hay cambios que nosotros no estamos planeando. Hice una broma, pero por ejemplo cuando entró Germán, o el doctor Palafox, inmediatamente como se abrió la puerta, mi atención se fue hacia allá. ¿Okay? Lo que sabemos de la endógena es que la clave tiene que estar en el centro, porque lo que queremos es que sea un esfuerzo consciente del sujeto que diga yo quiero atender a mi derecha o yo quiero atender a mi izquierda. Se sabe que el área que se puede atender cambia, pero la resolución con la que atiendes entonces va desmejorando. Es decir, si yo atiendo a una parte muy focal, mi resolución espacial sube mucho. Y si el área atendida va incrementándose, entonces la resolución espacial baja. Hay estudios neurofisiológicos que enseñan, y esto va relacionado un poco con una pregunta anterior, que los campos receptivos, de hecho, pueden cambiar de tamaño y pueden desplazarse. ¿Okay? Ahora, la clave en realidad no se ha movido. No, pero era como pregunta por si había como un cambio de que se llega hasta, no sé, subieran las dos y una se moviese o nada más la... Cualquier cambio transiente va a dar lugar a la tensión exógena. No hay como una diferencia entre... Exacto. Okay, el transiente va a ser, porque tú no sabes dónde va a venir eso, pero tiene mucho sentido biológicamente hablando que podamos atender selectivamente de dos formas. Una porque nosotros lo queremos hacer y otra porque hay cambios que pasan en el ambiente a los que tenemos que responder. Vale, gracias. ¿Okay? Y las otras es, en los estudios que presentó, usted utiliza parches de Gabor. O sea, lo hace como para contar el contraste, pero la pregunta sería si sabe si esos tipos de resultados se mantienen cuando se utilizan imágenes referenciales con el contraste de color. Y con base en eso... Ay, ya me acuerdo cuál es la tercera. La primera respuesta es sí. Por lo que usamos el Gabor es porque es el estímulo más básico para el sistema, es el estímulo que se usa con animales también y nos interesa mucho poder comparar nuestros resultados con los resultados neurofisiológicos y entendemos perfectamente en qué parte del cerebro están las neuronas que responden a qué frecuencias. Si afecta color, por ejemplo, en el sentido de la apariencia, hemos demostrado que también afecta la percepción del color. No la saturación, es decir, algo rojo se ve más rojo, pero no afecta la longitud de onda. Es decir,
algo rojo nunca se va a ver morado. No, sí, justo, no, pero es que la pregunta era como luego en algunos estudios de rivalidad binocular, De rivalidad binocular, sí. incongruentes resultados cuando se utilizan ambos tipos de estímulos, era si sobre cambiar la metodología de presentación de información visual podría mantener los resultados, que nada más era eso, porque Sí, sería como mucho sí, más. de hecho tenemos un modelo de atención de rivalidad binocular que se publicó en PEN en el Proceedings of the National Academy of Science el año pasado. Uno de mis estudiantes, Lee, es el autor principal, y hemos manipulado la atención durante rivalidad binocular. Entonces, esto para nada quiere decir que nada más afecte la atención al contraste. Me fui a este nivel porque es el nivel más básico de información. Si el contraste es bajo, no vemos. Entonces, es en ese sentido. Pero hemos trabajado mucho con rivalidad binocular y también con estudios que miden, con estímulos que miden la agudeza visual, lo que se llama círculo de Landolt, etcétera. O sea, cuando queremos ver realmente cómo afecta la atención, la agudeza visual y la resolución espacial, y los resultados son muy claros, también los afecta. Va, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu plática, Marisa. Me gustó mucho. Y me impresionó mucho lo primero que dijiste. La percepción es un proceso inferencial. Yo, por mi formación, considero que las inferencias tienen que ver con conceptos, con uso de conceptos. Entonces, lo que estás afirmando es que en la percepción ya hay uso de conceptos. Sí, y hay uso, o sea, si tú, por ejemplo, si tú ves mi brazo ahorita, estás viendo dos segmentos del brazo, pero jamás creerías que hay un hueco detrás de esto, hay una oclusión, e inmediatamente nosotros hacemos lo que se llama un fill-in, porque has visto eso muchísimas veces, ¿no? Todas las claves que tenemos de profundidad, por ejemplo, que pueden ser monoculares o binoculares, así, ya estamos haciendo muchas inferencias, lo que pasa es que son inconscientes. Y en ese sentido, Helmholtz tiene unos escritos muy bonitos desde 1868, de que es un proceso muy activo. Es decir, hubo una época en la cognición en que se creía, la percepción es sensación, ¿a quién le interesa? La percepción es donde la sensación y la cognición se conjuntan porque estamos haciendo esos procesos inferenciales. Es decir, nosotros tenemos robots, por ejemplo, que pueden ganarle a los humanos en ajedrez, como sabes, pero todavía no hay un robot que cruce la calle bien. Pon a un robot a cruzar la calle en Reforma, no puede. Y es porque estamos haciendo 1000 cómputos y hay inferencias de si viene un coche, si va acelerando, si va desacelerando, etcétera. Entonces, y computacionalmente es tan complicado como cuando estás trabajando con solución de problemas o memoria o así. Es una de las cosas que es muy interesante de la percepción. Y otra cosita muy rápida. No sé si han estudiado, te concentraste ahorita en la atención encubierta. Sí. ¿No? ¿Y han trabajado en tu laboratorio la atención enfocada a otro sentido? Por ejemplo, cuando tocas el piano puedes estar viendo una mano, pero está poniendo la atención en el movimiento de la otra. Sí. No hemos hecho mucha atención crossmodal, sí hay estudios de atención crossmodal. Lo que sí hemos hecho mucho es estudiar los cambios de la representación de la información mientras estás planeando un movimiento ocular. O mientras estás planeando tocar algo, ese es en el único sentido que sabemos. Y sabemos que la representación del estímulo que voy a tocar ya es mejor desde que estoy planeando, antes de que mi brazo empiece a moverse. Y no solo cambia la percepción, el rendimiento, sino cambia la apariencia también. Entonces, eso es atención presacádica o premotora. Pero es el único caso que hemos hecho. Por otro lado, hay estudios que enseñan que hay una atención crossmodal, desde luego, y hay una atención dentro de cada modalidad. Hay atención auditiva, hay atención áptica y hay atención crossmodal. Ahí hay una mano. Luego ahí hay una mano. Hola, yo estudio para maestros, soy pedagogo aquí en la Facultad de Filosofía. Y me acabas de iluminar bastante porque yo trabajo con cerebros, literalmente, trabajo con niños de 6 a 13 años y lo he notado bastante, ¿no?, con los niños. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa? Tú hablas de neurotípicos, ¿qué pasa con niños, por ejemplo, déficit de atención o autistas? Yo lo he visto, ¿no? Por ejemplo, había un chico autista
que perdía la noción, yo digo, atencional del alrededor totalmente. O sea, se ponía a dibujar y no existía Nada más. nada más, solo existía su dedo y su lápiz. Gracias ¿no? por la pregunta. En este tipo de cosas que la atención se vuelve tan profunda como en los autistas, Sí. ¿qué sucede? Entonces, gracias por la pregunta. Mencioné yo que hemos trabajado con niños con condiciones especiales o con adultos con condiciones especiales. Una de las cosas que ha pasado en neuropsicología es que la gente habla mucho de la atención sin definirla muy bien. Entonces, yo he trabajado con Javier Castellanos, que es una de las eminencias en déficit atencional mundial, y cuando le digo qué aspecto de la atención está afectado, me dice, no sabemos. O sea, parece de risa, porque el título dice déficit atencional y la atención no es un fenómeno unitario. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es, en colaboración con él, ver si los procesos tan básicos de los que les he hablado están afectados o no, y la respuesta es no. Y esto está publicado, si te interesa, bueno, están en Carrasco Lab, Google, ahí están todas las publicaciones. Los procesos más básicos no están afectados. Parece que una cosa de las cosas que sí está afectado con autistas, con persona que tiene autismo, es que tienen un poco lo que se llama visión de túnel. Entonces, si ellos están muy concentrados en algo, lo que les cuesta es mover la atención de eso a algo más. ¿Ok? No negamos nosotros en nuestros estudios que haya aspectos atencionales que están afectados, pero nuestra aproximación es ir a la parte más básica y ver si este proceso está bien, qué pasa con el proceso siguiente. Entonces, por ejemplo, hacemos, ¿cómo se dice? Crowding. Crowding. Cuando un estímulo no se ve muy bien porque hay otros estímulos. Crowding. Es diferente. Crowding. Ok. Por eso quería tener mi compu, pero no teníamos el cable aquí porque les podía hacer una demostración preciosa de crowding. Pero bueno, vamos a ese nivel o vamos a búsqueda visual y todavía vemos que la atención de estas personas que tienen autismo o déficit atencional está intacta. Y lo que hemos hecho es ir complicando más la tarea para ver en qué momento realmente empieza el déficit. Porque ha habido muchísima circularidad y creo que es muy importante que gente que esté interesada en neuropsicología realmente tenga una aproximación sistemática de forma que digas, bueno, si este nivel está bien de procesamiento, ¿qué pasa al siguiente? ¿Qué pasa al siguiente? Lo que se sabe ahora es que parece que les cuesta mucho lo que se llama disengage, o sea, salir de lo que me estoy concentrando y ponerlo en algo más. Otra cosa que tienen, que es interesante de los niños con autismo es que, como ustedes saben, no les gusta dirigir la mirada a los ojos, de hecho lo evitan, pero no es azaroso. Los estudios muestran que dirigen la mirada aproximadamente aquí. De hecho, que sí están recibiendo la información. Para los padres, claro, es muy conflictivo porque no hay una comunicación visual, ¿no? Pero ahora hay estudios, creo que el laboratorio de Nancy Kanisher, por ejemplo, en MIT y en otros lugares, hay estudios que, desde mi punto de vista, se están haciendo mejor porque es una aproximación muy sistemática con psicofísica y con resonancia magnética para ver realmente qué es lo que cambia. No son todos los procesos de atención que están distorsionados. Y sí hay ciertos procesos de rehabilitación que se podrían crear. Las tareas con una mejor calidad, ¿no? Este niño dibuja como un profesional y tiene 6 años, ¿no? Yo tengo problemas con el déficit, más bien. Tienes razón, es una condición. Sería más bien, sí, bueno, sí. Es una condición, tienes razón. Gracias. Hay unas ventajas y hay unas desventajas. Creo que había por ahí alguien. Perdón. Una pregunta. ¿Han hecho experimentos con resonancia estocástica? Me interesa mucho porque finalmente la introducción de un nivel de ruido mejora mucho el rendimiento cognitivo y otra de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando yo veo las gráficas sigmoidales en muchos procesos de aprendizaje son las mismas, independientemente si se introduce un efecto, si se ve el rastreo de múltiples objetos, que de hecho ayer se lo comenté a Tom, y esa área finalmente contribuye a que independientemente de la condición de las personas que están realizando la tarea, mejora
en todos los aspectos, ¿no? Sí, mira, no hemos hecho con resonancia estocástica, lo que sí hemos hecho es estimulación transmagnética, transcraneal, con diferentes niveles de intensidad. Y voy a tener que dibujar aquí. Entonces, si tú tienes esa respuesta al contraste, si tú, el término técnico es ZAP, si tú estimulas B1, B2, sabemos que esa respuesta va a ser suprimida, es decir, vas a mover toda la curva hacia la derecha porque ahora necesitas más contraste para que la gente responda. Pero muy interesantemente, si tú has adaptado al sistema, es decir, hay un sistema que ayuda con el costo energético, que es la adaptación. Si yo veo un estímulo, como mi mano, por más de 10 segundos, la respuesta neuronal va a decaer porque nada está pasando interesante en mi mano. Ese proceso de adaptación que se da mueve esta curva al contraste totalmente hasta la derecha. Ahora necesitas muchísimo contraste para poder ver. Pero si tú estimulas con TMS, con estimulación transmagnética, ahora mejoras la respuesta. Y esto tiene que ver un poco con este nivel de estocacidad. Si quieres, platicamos más al final, porque el modelo no pudo capturar bien nuestros datos. Esto lo publicamos en Journal of Neuroscience en el 12. Y lo que nosotros postulamos es que las neuronas que están más inhibidas son las que están siendo afectadas. Y por eso lo que puedes hacer con el TMS es desinhibir la inhibición y mejorar la respuesta. Tiene que ver un poco con este nivel de estocacidad, pero no lo pudo capturar muy bien. Pero si quieres te enseño las gráficas durante el café. Ok. Mi pregunta es si este modelo de atención que usted nos presentó entre… ¿Me podrían hablar de tú? Porque me hacen sentir vieja. Ok. No, Gracias. Y Ah, Marisa. Marisa. Si Eso. este modelo que nos presentaste entre atención endógena y exógena se puede aplicar a infantes prelingüísticos, en el sentido de que cuando hablas de atención exógena es necesario que haya señales lingüísticas. Entonces, no sé si se puede ¿Que haya señales lingüísticas? Sí, o sea, No. cuando haces, por ejemplo, tus, ¿cómo se llama? Tus experimentos Sí. e indicas a los participantes que… Es muy buena pregunta. Con la endógena, sí, pero se pueden hacer de diferentes formas. La atención exógena es muy fácil de estudiar con infantes prelingüísticos, porque no depende de tu voluntad. Entonces algo pasa y el infante hace lo mismo. Ahora, el tipo de atención que se ha estudiado más con infantes es la atención no encubierta, sino la atención ocular, donde, como ustedes saben, se usan los movimientos oculares para decidir si el niño ya se aburrió, si no se aburrió, qué seguimiento puede hacer, qué tipo de inferencias puede hacer, regresando a las inferencias, ¿no? Sí, hay estudios muy bonitos de atención donde cambia un estímulo aquí, luego empieza a moverse y sale la pelota por aquí. Y el niño lo sigue perfectamente. Bien. Hay un momento en que tú disminuyes la velocidad de la pelota detrás de la pantalla y el niño tiene respuesta electrofisiológica, está molesto, tiene sudoración porque ya aprendió que tiene que pasar. Entonces, la atención exógena es muy fácil de estudiar. La atención endógena es más complicada. Se puede estudiar de alguna manera manipulando la frecuencia de los estímulos, de forma que el niño aprenda que algo es más frecuente, en lugar de decirle que la clave tiene X validad, pero se ha estudiado menos con los preinfantes. La exógena es muy fácil, pero sería algo muy, muy interesante de estudiar y creo que se puede hacer manipulando la probabilidad de ocurrencia. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues antes que nada, muchas gracias. Yo soy antropólogo y una de las cosas que como que me trastocaron dentro de la exposición fue cuando mencionó de la universalidad. Entiendo que los experimentos y las investigaciones están muy bien delimitadas, ¿no? Igual hablando sobre individuos ya prelingüísticos o ya con una enculturación, igual de los colores, no sé qué tanto serviría pues entender que tal vez puede cambiar lo que llamo rendimiento visual y la sensitividad visual justo con la enculturación de los individuos, ¿no? Tal vez funcionaría para entender la manera en la que estarían resolviendo otro tipo de individuos no neurotípicos, solucionando este tipo de la percepción, ya que habría alguna persona que sí creería que cuando usted tapa su brazo, bueno, tú bloqueas una parte de tu brazo,
que no existiera, ¿no? Entonces, no sé qué tanto. Sí, yo no he trabajado con diferentes culturas. Una parte, lo que yo presenté hoy te podría garantizar que si vamos al Amazonas y llevamos el instrumento, encontramos lo mismo. Hay cosas que claro que, y se ha estudiado mucho la percepción del color, alguien la preguntó antes, que los nombres que les dan al color pueden afectar la percepción. Y ha habido una discusión en antropología, que seguro la sabes, por miles de años. Esta es la hipótesis Sapir-Whorf, sí, que dice que los nombres que damos afectan la forma en que vemos. Lo que se ha demostrado es que a conceptos muy básicos, si tú ves, por ejemplo, la discriminación, la pueden hacer de forma muy similar gentes que tienen menos nombres para los conceptos. Pero, y Mathieu sabe esto mejor que yo, por ejemplo, si ves el aprendizaje de números, del sistema de números, y él lo sabe 1000 veces mejor que yo, en los estudios de Peter Gordon, gracias, sí te enseñan que ahí los niños en el Amazonas están procesando la información muy diferente. Entonces, creo que en conceptos más, en esta parte más biológica, yo diría, vamos a ver menos diferencias entre personas. Ahora, eso no quiere decir que todo sea idéntico. El estudio que no les pude presentar, por ejemplo, es una área que se llama la unión temporoparietal, y ahí todos los humanos la tenemos, pero la tenemos un poquito desfasada. Por eso es muy importante hacer la investigación en cada cerebro y después presentar la información de acuerdo a ese cerebro. No tiene que ver con cultura, tiene que ver con el hecho de que nuestros cerebros varían, pero de un ensayo a otro y de un día a otro, de una semana a otro, obtenemos exactamente los mismos resultados. Es decir, hay diferencias individuales, pero son muy sistemáticas. Yo no soy una experta ni en antropología, ni mucho menos, pero sí es muy interesante esta hipótesis que dice que la forma en que nombramos algo puede afectar la percepción. Están debatidos los estudios, y cuando vas a la parte más básica, que depende de los conos de la retina, no vamos a encontrar diferencias. Si vas al sistema numérico, sí. Tenemos 2 preguntas más y muy poquito tiempo. Vale. ¿Qué tal? Muchas gracias por tu presentación, muy clara. Me he quedado con una curiosidad y sé que nos has dicho que en tu laboratorio no trabajas sobre atención crossmodal o estas cosas, pero me ha quedado la curiosidad, quizás con base a una intervención que hubo en la mitad de tu presentación respecto a cómo se conceptualiza o cómo se conceptualizaría esta noción de campo atencional cuando tratamos otras modalidades que no sea la visual, porque en la visual está muy claro que el campo atencional es muy parecido al campo, bueno, no. Entonces, mi pregunta es cómo se conceptualiza en otras modalidades. Esa es una muy buena pregunta. En la conceptualización auditiva es bastante parecida, en el sentido que también nosotros tenemos una representación espacial de dónde viene un sonido, y también tenemos una representación de intensidad. Lo que sabemos es que la atención auditiva puede hacerte discriminar mejor, por ejemplo, 2 frecuencias que son muy similares, o una frecuencia que tiene 2 intensidades muy similares, es decir, este umbral diferencial también mejora. Y hay estudios que enseñan que exactamente así como nosotros enseñamos que es área B1, es en área auditiva, donde ves los efectos, y también se ve la relación entre áreas frontales y parietales con el área auditiva. De sensación, de somatosensorial sé mucho menos, y ha estado estudiada mucho menos. O sea, a los que hacemos percepción visual nos acusan de ser muy dominantes, pero hay una buena razón. La mitad de la corteza tiene que ver con visión. Entonces, es verdad que sabemos muchísimo más de visión, después de audición, menos de somatosensación, aunque Ranulfo Romo probablemente mañana hable algo de los modelos de decisión que tiene sobre somatosensación, y será seguro una charla muy interesante. Pero también sabemos que hay representación espacial, y sabemos que algunos de los estudios de percepción-acción, cuando la percepción está alterada antes de una acción, sea la acción un movimiento ocular o sea la acción un movimiento de manos, pero la verdad sé mucho menos de somatosensorial. Sí, rápida, me impresionó tu confianza de que si llevas todo esto al Amazon obtienes los mismos resultados.
Si alguien me da un grant, lo hago con mucho tiempo. Curiosidad, ¿de dónde viene de dónde viene tu creencia que eso sería lo mismo allá? Porque la representación retinotópica es totalmente universal, porque no hay una persona en la que no hayamos encontrado que la atención exógena o endógena te dé los resultados. O sea, todos los resultados que les enseñé que eran grupos, si van a las publicaciones, tenemos las publicaciones individuales. Hay una consistencia increíble. Estoy hablando de estas zonas. Ahora, no si hay un caso atípico, pero si estamos hablando de gente neurotípica, podría ser que podría ser que el tiempo de respuesta sea diferente. Por ejemplo, los chicos de déficit atencional responden más rápido, no más lento, más rápido. Puede ser que haya diferencias en la respuesta. Sabemos que mientras nos ponemos menos jóvenes, nos ponemos un poquito más lentos también. Entonces, eso podría pasar, pero me refiero a que si tú tomas a un joven, creo que sería, y de hecho porque se han replicado los estudios en muchos lugares diferentes. Ahora tengo que reconocer que generalmente es en el mundo, entre comillas, civilizado, ¿no? Pero nuestros estudios han sido replicados en Europa y en Sudamérica y en Asia, no en África, por otras razones que todos sabemos. Pero creo, claro, todo es empírico, pero yo creo que encontraríamos los mismos resultados. Y aprovecho que hablaron de número y antropología para decir que eso es exactamente el tema de mi clase de las 5:30, para los que quieren venir. Entonces, Matthew toma la oportunidad. Bueno, yo también anuncio su clase. Él fue estudiante graduado en NYU, por eso lo conozco desde hace mucho tiempo. Es participante de uno de estos experimentos, es verdad. Y le pagábamos la gran cantidad de $10 por hora.